Don José. Fernando, quiero expresar mi tristeza a ver las escenas que se estaba dando en Nueva York. Sí, con el agua. Con el agua allá en el metro. Y Nueva York es una ciudad que yo llevo en mi corazón. Es una ciudad espectacular para mí. Y lo sé que también para usted. Pero también Pensilvania, ese estado donde tantas historias se han escrito por la democracia y la independencia de esa nación en Estados Unidos. Y New Jersey, fueron duramente golpeadas. Por el huracán Ida. Sí, por Ida, por la tormenta esta que generó inundaciones. Luisiana fíjese nada más la furia de cómo están ocurriendo estos fenómenos. Y eso termina creando en el área de Levante en Europa lo que llaman ahora en septiembre la gota fría. Son los resabios de estos huracanes que terminan muriendo en el hemisferio norte. Y para que nosotros entendamos todo lo que es el cambio climático y todo esto que se genera, bueno, lo que algunos sociólogos llaman el efecto mariposa, ¿qué tiene que ver una tormenta que empieza en el medio del Atlántico y que termina destruyendo Nueva York? Bien, hablando usted de Trotsky, no se olvide de leer una obra de Isaac Deutscher, 2 volúmenes. Trotsky, el profeta armado, y la segunda, Trotsky, el profeta desarmado. Una obra genial, hecha por uno de las mentes políticas, Isaac Deutscher. Y si no quiere leer un libro, bueno, vea la serie de Trotsky en Netflix. Pero este libro es mucho más profundo. Más profundo, ¿no? Bien. Hablemos un poco de lo que está pasando en nuestra lucha contra el COVID, porque además tenemos buenas noticias. A ver, Noemí, si me ayudas. Ayer el MINSA nos informó de 458.638 casos en este país. La positividad global de toda la pandemia es 12,4, pero la positividad de ayer cayó a 5,5. Estamos cerca, no estamos más, lo que le decía ayer, estamos más cerca del 5 ahora, lo cual es bueno, porque el 5 es una variable epidemiológica que determina que cuando tú estás por debajo de él, tú tienes el control, lo tienes arrinconadito ahí donde debe estar, por debajo de 5. Mire la curva. La curva de casos activos nos está indicando que definitivamente con un nivel de alta capacidad, le puedo decir que podemos predecir de alto nivel de confianza que vamos hacia la baja. Y eso es importante. Es un punto de enganche, póngale ahí. 2, póngale que nuestro índice del productor del virus para esta semana está en 0.93, por debajo de 1. Póngale un ganchito ahí. Pásame la siguiente gráfica, Noemí. Ahí está otra de las cosas importantes, que son los casos activos. Si usted ve los casos activos en otros países, nuestros hermanos de Costa Rica, que ayer estuvieron aquí con nosotros jugando, altísimos sus casos activos. Nosotros ayer con 7.093 cayendo, vamos a la baja en casos activos. Mire la curva. Bueno, Costa Rica este fin de semana llega a 90.000 casos activos. Mire, nosotros estamos en 7.000, ellos casi 88.533. Ellos tienen 12 veces más que nosotros. Fíjese usted. Bien. Cuando usted habla de comparaciones, ellos abrieron el turismo, mire lo que le está pasando. Y el costo de eso en el sistema de salud pública es enorme. De Honduras, 225.083. Presta la atención, mire esa cifra. Mire, ahí está. ¿Cómo se refleja eso? En la siguiente gráfica, Noemí. En esta gráfica, la presión que el COVID hace sobre el sistema hospitalario, entendiendo el sistema hospitalario como el sistema privado y el sistema público, el COVID disminuye porque tuvimos 98 casos en cuidados intensivos, tenemos 282 y hubo 3 muertes. ¿Qué quiere decir? Que las inversiones que el gobierno ha hecho en materia de tener respiradores y mejorar los cuartos de cuidados intensivos, tienen espacio ahora en caso que tuviésemos algún repunte. Nosotros no hemos tenido en ningún momento de la pandemia, a pesar de tener momentos difíciles y que nos hablaban, ¿se acuerdan? Panamá está mal. Nosotros nunca hemos tenido gente en las calles esperando turnos. No. O muertes en las calles. Muertes tirados en la calle. No lo hemos tenido. Ahora estamos en mejor situación. Mire la curva, la presión está baja. Esa es la idea de las medidas de mitigación y la vacunación. Y de la vacunación es doble, porque si usted está vacunado por las 2 dosis, nosotros tenemos 2 de las mejores vacunas en el mundo, tanto de AstraZeneca como de Pfizer. Si usted está vacunado por los 2, si usted le da COVID, le dará suave y tiene una alta probabilidad de casi 80-90% de que no le dé en forma aguda y que lo llevan a cuidados intensivos y tiene una probabilidad de morir
de no morir de casi 90%. Entonces, aquí la crisis que se está generando es en los no vacunados. En Estados Unidos y en Panamá, por eso nuestro país ha respondido muy bien a la vacunación. Hubiéramos avanzado más, pero hemos logrado, gracias a las decisiones que se tomaron, de tener vacunas disponibles. Tenemos el sistema de vacunación nuestro y nuestro nivel de vacunaciones con COVID es uno de los más altos del mundo. Estamos entre los primeros del mundo y de la región. Estamos sobrados ahí. La siguiente gráfica nos está indicando a nosotros, Noemí, ahí está, las muertes. Ayer tuvimos 3, vamos a la baja. El índice de letalidad en Panamá cayó a 1,54. El índice de casos activos 1,5. Me pasa la última gráfica. Ahí está, a la baja, en los casos positivos. En términos generales, las variables epidemiológicas nos indican a nosotros un RT de 0,93, por debajo de 1, casos positivos en 5,5 ayer, estamos moviéndonos entre 4, 5 y 6, más cerca de tener por debajo de 5, y eso es importante. Hemos aumentado niveles de vacunación, y eso es importante. Hemos bajado el nivel y hemos aumentado, el nivel de recuperación, y eso es importante. De manera que terminamos la semana con optimismo en que en las luchas contra el COVID, la República de Panamá marcha a la vanguardia. Lo puede decir con orgullo. Y este es un triunfo de la República de Panamá y de la gestión del presidente Cortizo, sin duda alguna. El que no lo quiera reconocer, bueno. ¿Le parece? Bien. Hablemos ahora de otras cosas. Continúa la vacunación. Tenemos vacunas y habrá vacunación y tendremos vacunas. Estamos en un proceso en la línea correcta. Mire lo que me dice don Euclides Díaz. Pues su papá y la persona que le cuida y él salieron positivos, estando vacunados. La gran diferencia es que mi papá, dice don Euclides Díaz, de 96 años, está saliendo ya de cuidados intensivos, gracias a esa vacuna. Nosotros dos. Estamos vacunados y nosotros de leve. 2 días y 3, pero tuvimos que hacer la cuarentena. Bien. Hablemos de... Nosotros 3, porque hay, 4 con Josecito. Hablemos ahora de este segmentito de educación minera. Creo que le informo que el proceso de negociación para un nuevo contrato está en desarrollo, se está tocando el tema ambiental, que entiendo que las reuniones continúan en el día de hoy. Este es un debate, primero que tiene que pasar por estas discusiones, y como decía Fernando, el ministro y los ministros que están allí, y los asesores y negociadores del equipo nuestro, hay gente que está reclamando legalidad. Recuerde que este es un proceso. Aquí se está discutiendo la primera fase de la negociación. Una vez que terminen los acuerdos, de llegarse a los acuerdos correspondientes, eso se tiene que traducir en el nuevo contrato. Ese nuevo contrato tiene que pasar al gabinete para su aprobación, y de ahí tiene que pasar a la asamblea si va un proyecto de ley. Todo eso se va a conocer. Todo eso se tiene que conocer. ¿Va a haber debate? Sí, ya por ejemplo hoy en la Estrella de Panamá hay dos pensamientos diferentes. El problema no es que tengamos posiciones diferentes, no, aquí vamos a tener posiciones diferentes sin duda alguna. Bueno, los tratados del canal, 33% de la población panameña los rechazó. Y eso, yo no tengo nada en contra de quien estuvo en contra de los tratados, eso era un derecho. Fueron potables y pasaron la opinión pública. No es que el nivel de consenso no quiere decir unanimidad. Vamos a ponerlo así. Bien. Es por eso que nosotros queremos que debemos prepararnos para esta discusión. Y lo importante es que usted tenga alguna terminología que le lleve a usted a comprender y participar en cualquiera sea su opinión con respecto a este tema, a la que usted tiene el derecho y el deber de tener una opinión. Fíjese lo que le he dicho. No solamente tiene el derecho, tiene el deber de tener una opinión. Y hay 2 partes sentadas, que es un paso importante que le estamos dando al mundo, que nosotros esto lo resolvemos a través de la negociación. Bien. Y fíjense la primera cosa que le voy a decir. Lo tengo por escrito. La minería posee características que la diferencian de otras actividades. Y uno se pregunta, ¿por qué un régimen especial para la actividad minera, Fernando? ¿Por qué? ¿Por qué ahí tiene que haber una ley? Bueno, ¿por qué en el mundo? No solamente nosotros. Y además, ¿por qué una actividad distinta con las compañías aéreas? Porque son dinámicas distintas. Claro, porque además la mina tiene una vida corta. Es un recurso finito. Una vez que yo tengo una mina, un depósito, la beta, ya se acabó. Entonces eso genera otra situación.
hay un elevado riesgo exploratorio. Mucha gente, ustedes se imaginan que esto no es que yo llego aquí, meto un palito y ahí está en mina. No, no, esto es tenemos 8 años hacer una exploración para determinar un yacimiento, saber su nivel de riqueza, su nivel de tiempo de disponibilidad, la capacidad que tenga, toda una serie. Esto es un riesgo exploratorio muy alto. Hay largos periodos de maduración y cuantiosas inversiones necesarias para poner en marcha los proyectos en regiones de escasa infraestructura. A saber, existe un riesgo adicional dada la volatilidad de los precios. Muy bien. Entonces usted ve que esto es un problema complejo. Los problemas complejos no se resuelven con argumentos sencillos. Si usted sabe eso, nosotros le decíamos ayer, estamos aprendiendo ahora. Y este es un momento importante, porque ahora vamos a debatir en estas semanas, ¿qué tiempo sea el que termine de discutir esto? Lo que nos interesa es no caer en leguleyadas y en quedar atrapado en estas redes que por el simplismo, a veces lo que hacen es sacarle la realidad a usted. Aquí hay una realidad, hay un proyecto minero que está negociando un nuevo tratado con la República de Panamá, nuevo contrato. Ese gesto ya es un gesto importantísimo. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Los acuerdos que se lleguen, tanto en ambiente, como en laboral, como en inversiones, como en todo lo que sea la protección de nuestros recursos y la remuneración que la República de Panamá obtenga de eso. Todo eso es importante. Bien, le voy a añadir estas nuevas definiciones. ¿Por qué en Panamá hay tanto oro y cobre? ¿Por qué? Porque además no es esta sola la única mina. Porque bajo la corteza terrestre de la República de Panamá, debe entenderlo, hay 3 placas tectónicas que al chocarse han producido una riqueza mineral que hoy tenemos. ¿Me parece? Nosotros tenemos capacidad de recursos minerales. ¿Cuántos tipos de minas hay? Bueno, la concentración de los minerales en la corteza determina si una mina será subterránea o de tajo abierto. Solo hay esos dos. Eso no está determinado por si yo lo quiero hacer mal o lo quiero hacer bien. Eso está determinado por los niveles de concentración. Para que los tengamos en la mente. Entonces, hay 2 tipos de minas, la de tajo abierto y subterránea. Nosotros estamos, este caso de Minera Panamá es de tajo abierto. Cada una de ellas tiene sus características y la tecnología para manejar eso avanza bastante. Claro. Eso es lo que quiero que sepamos. ¿Qué es la ley mineral? Se refiere a la concentración que hay de un mineral en un yacimiento. Se aplica para el oro, la plata, el cobre, el estaño o cualquier mineral que se presente en las rocas. ¿Qué es una explotación minera? Es el conjunto de procesos, trabajos, estudios y obras necesarios para establecer y determinar la existencia y la ubicación de los minerales dentro del área concesionada en cantidad y calidad económicamente explotables. ¿Qué es un contrato de concesión? ¿Qué es este? Son contratos administrativos celebrados entre el Estado, Ministerio de Comercio e Industria, como representante de la nación, y un particular, persona natural o jurídica, en este caso Minera Panamá, para efectuar por cuenta o riesgo de los estudios, trabajos y obras de exploración de minerales de propiedad estatal que pueden encontrarse dentro de una zona determinada. 2 cosas importantes aquí. Uno negocia con la empresa que está aquí. ¿Quién son los dueños de esa empresa? Todos los días, como esta cotiza en la bolsa, puede tener dueños diferentes, pero la representación jurídica. Acuérdense que en la bolsa se cotiza y usted compra, vende acciones. Eso es una, para los que saben bastante de esto. Y los financistas deben entrar a este debate. Ya deben entrar a su tiempo. Entonces, nosotros estamos negociando con la empresa. Que si hay otro país, alguien que ha comprado minas o a través de tercera, cuarta, sexta persona, eso pasa todos los días en la bolsa de valores de Estados Unidos, de Panamá, de Italia, de España, de todos lados. China. El cobre fue uno de los primeros metales usados por los humanos. En la naturaleza el cobre se presenta aislado en minerales como la azurita, la calcopirita y la malaquita. El llamado oro de tontos no es más que cobre. Entonces, si usted tiene esto y las 5 que le di, usted va a entender ahora las siguientes cosas. Primero, Panamá es un país que tiene minerales. Entonces usted tiene 2 opciones. Los explotamos
o no los explotamos. Hay un sector de la sociedad que dice cero minerales. Entonces, cuando usted ve a alguien que dice no, entonces usted pregúntese, si el mundo no tuviera cobre, ¿qué tendríamos? El control de nosotros. El problema de nosotros ahora es si explotamos la minería, bajo qué circunstancias la debemos hacer. Y yo coincido con los sectores ambientalistas, además mi formación profesional de ingeniero agrónomo me hace a mí tener clara conciencia de la necesidad de conservar no solamente los bosques, el suelo, sí, además que tiene el agua. Encima ahí pasa el corredor biológico mesoamericano, es decir, algo pero que también, fue lo que le dio... Cuando hablemos de estas cosas, miramos dónde estamos. Porque cuando hablamos de bosque, hay que ver bosques y bosques destruidos. Entonces, yo sí creo que es importante tener estos conceptos y estos... Porque así como nos enfrentamos a la pandemia sin conocer la terminología, hoy tenemos en nuestro acervo de discusión, ¿cuándo usted pensó que usted iba a usar mascarilla? ¿Cuándo usted pensó que usted iba a usar tanto alcohol? ¿Cuándo usted pensó...? Bueno, que íbamos a usarlo muchas veces, pero que no íbamos a tener que frotar las manos con él es otra historia. Sí, no, pero ahora lo voy a poner correctamente. ¿Cuándo usted pensó que iba a tomar alcohol por las manos? Eso sí. Y mira que ahora yo soy adicto a ponerme alcohol en todo, lo que toco. Hasta además, ¿cuándo usted pensó que saber que era un hisopado? Que era un virus, el complejo molecular. Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño, RT. Todas esas cosas las hemos aprendido a la velocidad del rayo en menos de 2 años. Ahora, no somos especialistas. Nosotros tenemos en el Gorga, en el MINSA, en la Caja del Seguro Social, en los hospitales privados, genialidades de la microbiología, de la infectología, de médicos nuestros, especialistas en esto, en genética molecular, en biología molecular, en epidemiología, en fin, en farmacología. Entonces, hemos aprendido eso. De la mina tenemos que hacer lo mismo, tenemos que aprender. No sé, a mí, en mi calidad de profesor, a mí no me preocupa que un muchacho me haga preguntas y que parezca tonta. Las preguntas son las que ayudan a usted a entender y a un profesor a entender el nivel de comprensión que esos estudiantes tengan. Entonces no nos debemos preocupar por no saber. Lo que debemos preocuparnos es cómo hacer para saber y tener una opinión dotada. Entonces, ¿qué yo noto en la discusión? Ayer le explicaba lo que era una regalía. Hay una falta de comprensión normal en que no se sabe qué es una regalía y qué es el conjunto de medidas impositivas. El conjunto de todas esas medidas incluye los ingresos que una nación X tenga, y esto varía mucho. Nosotros hemos dado un salto cualitativo al tener a Minera Panamá y el gobierno discutiendo un nuevo contrato. Es un salto importantísimo. Entonces, ¿qué tenemos que sacar de allí? Tenemos que sacar la mejor opción. Entonces, hay gente que tiene una opinión. Cero mina. Hay gente que tenemos otra opinión. Que nosotros tenemos que explotar nuestros recursos con todas las garantías necesarias para que los recursos de eso lleguen en forma adecuada al gobierno para el desarrollo de las políticas nuestras. Estas son cuantiosas inversiones. Y estamos en un momento en la República de Panamá en donde la pandemia precisamente ha puesto al gobierno una situación financiera seria. Entonces, como nosotros tenemos pocas cosas para poder invertir. Entonces, hay gente que tiene la impresión de que si yo soy dueño de un mineral y la República de Panamá, por constitución, y así lo reconoce el gobierno y lo ha dicho el ministro de Economía, el ministro de Comercio, es dueño de los recursos. Sí, no hay duda de eso. En los Estados Unidos es diferente. Los dueños de la tierra son dueños del subsuelo y no hay ninguna disposición constitucional que le impida a ese señor, dueño de esa tierra, disponer de eso. Entonces, no es el Estado. En Pensilvania con la explotación de las... No es el Estado el dueño. En la República de Panamá, categóricamente, tenga usted la certeza, el subsuelo y sus riquezas pertenecen al Estado. Pero el hecho de que el cobre esté allí no es una riqueza. La riqueza tiene valor cuando se explota. Cuando se explota. Sí, no pregúntenle a los Nobel con Cerro Colorado. La realización de la mercancía, incluso aunque la produzca, si no se comercializa, no existe. Es por eso
que la República de Panamá juega un papel importante en el mundo del capitalismo y en el mundo, cualquiera que sea el mundo del sistema económico, porque para que la mercancía se realiza se tiene que comercializar, y para comercializarse se tiene que vender, y tiene que pasar por los pasos de donde se transita. ¿Y cuál es uno de esos pasos? El Canal de Panamá. Nosotros sabemos ese principio. Entonces, no es el valor de lo que está enterrado, es el valor de lo que yo puedo desenterrar. ¿Cómo lo hago? Procesar. Y procesar, y bajo qué mecanismos. Y cómo eso entra, para qué tipo de políticas vamos a desarrollar. Yo siempre que escucho gente diciendo que milagros de ingresos fabulosos, usted preste atención. El mundo, si esto fuera así, Chile, con toda la experiencia que tiene, decía el Salvador Allende que la minería era el cheque de Chile. La nacionalizó y bajó. Y Chile tuvo momentos muy difíciles hasta que llegó Pinochet, la expropió y después han venido cambios en ajuste. Chile tiene una experiencia minera que nosotros tenemos que aprender de ellos. Pero al aprender, tenemos que aprender nosotros a entender que no sabemos. El no saber no es un delito. El delito es creer que usted sabe y opinar sobre un tema tan complicado. Porque este tema de ambiente laboral, de inversiones, de regalías, de sistema impositivo, requiere un conocimiento técnico. Una ventaja que tiene la República de Panamá es que tenemos especialistas en todas esas áreas de alto nivel y que hoy están En esa mesa con el gobierno sentado hoy negociando eso. Y lo que nosotros tenemos que esperar y prepararnos para cuando venga el debate. ¿Cuándo vamos a entrar en ese debate? Cuando conozcamos los acuerdos. Claro. Así va a ser. Y es por eso que yo me preocupo mucho por estos problemas de los puertos, lo que yo le dije, si el presidente vetó, y fíjense por qué eso es lo uno, porque los niveles de incertidumbre que generamos nosotros con decisiones tomadas en cualquier medio, generan riesgos y evitan la inversión nacional e extranjera. ¿Y eso qué hace? Impide el desarrollo del empleo, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, el presidente vetó la ley de puertos por inasequible, porque era inconstitucional. Entonces los diputados saben que eso tiene que decidir en la Corte. ¿Para qué crear más incertidumbre? Así es. Entonces, esto es importantísimo. Por ejemplo, mire, estamos discutiendo las reformas electorales. El nivel de incertidumbre política que estamos generando con este paquete de reformas, porque este fue discutido ya con la presencia de los partidos, y se está haciendo modificaciones que son un retroceso. Y cuando le hablaba esta mañana de la crisis de la democracia. Sí, me están pidiendo Marco Antonio Baruco, no sé que si podemos repetir el nombre de él. El ocaso de la democracia y la seducción del autoritarismo por Anne Applebaum es si se olvida, ponga Gulab. El Gulag. El Gulab y le va a salir el nombre de ella. De la señora, sí. Y el libro este. Es importante entender. O mejor el Gulag Premio Pulitzer. Y va a salir más preocupado. Sí, porque hay Gulab Alexander Solzhenitsyn. Es importante que sepamos esto, porque lo que usted está viendo en Perú, esta caída en la calificación, es el riesgo político incrementándose. Entonces nosotros tenemos que evitar que el riesgo político se convierta en un obstáculo para la inversión. ¿Cómo se disminuye el riesgo político? Se disminuye hablando. Así es. Dialogando entre las fuerzas políticas. Así es.